Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la información que queremos transmitir. Aunque existen múltiples tipos de modulación, todos utilizan el mismo principio consistente en un mezclador entre la señal de baja frecuencia o señal moduladora con la señal de alta frecuencia o señal portadora, la cual en este caso obtiene un resultado de una señal modulada en amplitud. Existen dos tipos de modulación: la modulación analógica, que se realiza a partir de señales analógicas de información, por ejemplo la voz humana, audio y video en su forma eléctrica, y la modulación digital, que se lleva a cabo a partir de señales generadas por fuentes digitales, por ejemplo una computadora. Dentro de las modulaciones analógicas tenemos la amplitud modulada, en la cual a la portadora el parámetro a cambiar es la amplitud. Otro tipo de modulación analógica es la frecuencia modulada, en la cual, como su nombre lo indica, se modifica la frecuencia de la onda portadora. Otra técnica importante es la modulación de fase, en la cual la señal modulada presenta una inversión de fase. Algunas modulaciones digitales son acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única, por desplazamiento de frecuencia gaussiana, desplazamiento mínimo, amplitud en cuadratura, binaria sencilla, posición de pulso, codificación reticulada, desplazamiento mínimo gaussiano, desplazamiento de amplitud, desplazamiento de fase y fase continua. Las modulaciones digitales en las que se profundizará son modulación por desplazamiento de amplitud, modulación por desplazamiento de frecuencia, modulación por desplazamiento de fase, modulación por desplazamiento mínimo en donde se encuentra el gaussiano y modulación de amplitud en cuadratura. Antes de profundizar en cada una de las modulaciones digitales, debemos tener en cuenta ciertos conceptos que nos permitirán entender cada una de esas modulaciones. Tales conceptos son símbolo y constelación. Para realizar una comunicación digital se suelen enviar los bits agrupados. Por ejemplo, podemos ver en la pantalla que hay agrupación de cada 3 bits, correspondientes a 101, 001 y 110. Por otra parte, se puede observar que a cada uno de los grupos de bits se le asigna una señal. En este caso, la señal se le asigna dependiendo de una amplitud determinada. Podemos ver que se puede hacer con muchos otros parámetros como la frecuencia, la fase y el desplazamiento. Por otra parte, se tiene que el número de combinaciones posibles, m, equivale a 2 a la cantidad de bits, en este caso 2 a la 3 igual a 8 símbolos. También cada agrupación de bits es lo que llamamos símbolo y va a ser muy importante para la modulación digital. En una constelación, los símbolos son representados por combinaciones de señales en fase y en cuadratura, es decir, senos y cosenos. En la parte superior izquierda de la pantalla podemos observar que la primera figura corresponde a un coseno y la segunda corresponde a un seno. La combinación de estas señales determinará la constelación. En la parte superior derecha podemos observar una serie de señales las cuales son combinaciones de la señal seno y coseno que han sido multiplicadas por un factor que disminuye o aumenta su amplitud. En la parte inferior izquierda podemos observar que cada punto corresponde a las combinaciones o constelación. La modulación por desplazamiento de amplitud es una forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar. Los dos valores binarios se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que una de las dos amplitudes sea 0. Uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora amplitud constante y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal portadora. En este caso, la señal moduladora está representada por una función a tramos, la cual tiene un valor de 1 para un 1 binario y un 0 para un 0 binario, mientras que el valor de la señal de transmisión, señal portadora, es dado por b de p seno de 2pi f de p multiplicado por t.
Lo que indica el 1 de la parte superior es que cuando hay un 1 binario va a haber una señal y cuando haya un 0 binario no va a haber señal. Por otra parte, el BDP vemos que es un seno, por lo tanto esa señal está en fase. Como es una modulación de amplitud, la señal modulada tiene la siguiente expresión, donde BDP es el valor pico de la señal portadora y FP es la frecuencia de la señal portadora. Ya sabemos que la señal moduladora solo toma valores de 0 y 1, por lo tanto esta es la señal modulada. Viendo ya un resumen gráfico acerca de lo que hemos hablado, podemos observar que la señal moduladora donde tiene un 1, en la señal modulada hay cierta amplitud y donde tiene un 0, la amplitud es 0, como se había indicado anteriormente en las ecuaciones correspondientes. Debido a que la señal moduladora es una secuencia periódica de pulsos, su espectro en frecuencias, obtenido por medio del desarrollo en serie compleja de Fourier, tiene las características de la función seno de x sobre x. En la gráfica podemos observar la señal en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Con respecto al ancho de banda, esta modulación es muy similar a una señal analógica, ya que se traslada al espectro de frecuencia representativo de la secuencia de pulsos periódicos. Por otra parte, podemos concluir que el ancho de banda necesario para la transmisión es mayor que el requerido para la modulación de amplitud. La modulación ASK es sensible a cambios repentinos de la ganancia, además es una técnica de modulación ineficaz. Se utiliza para la transmisión de datos digitales en fibras ópticas, en los transmisores con LED, es decir, un elemento de la señal se representa mediante un pulso de luz, mientras que el otro se representa mediante la ausencia de luz. Modulación FSK. En este tipo de modulación la serie de bits es transformada en niveles +1 y -1 y enviada al modulador BCO, en donde se le asigna una frecuencia a 1 y otra frecuencia a -1. En este caso a la salida tenemos la señal FSK clásica. Dando una definición más exacta, el FSK binario es una forma de modulación angular de amplitud constante, similar a la modulación en frecuencia convencional, excepto que la señal modulante es un flujo de pulsos binarios que varía entre dos niveles de voltaje discreto, en lugar de una forma de onda analógica que cambia de manera continua. La expresión general para una señal FSK es la siguiente, donde BC es la amplitud pico de la portadora no modulada, WC es la frecuencia de la portadora en radianes, WM es la señal modulante binaria y DW es el cambio en frecuencia de la salida en radianes. La señal FSK es casi inmune al ruido auditivo del canal, dado que este afecta sobre todo a la amplitud. Una desventaja principal es que es necesario un mayor ancho de banda debido a la mayor cantidad de bandas laterales, un par por cada armónica. Modulación PSK. Existen dos alternativas de modulación, la convencional, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase, y la diferencial, en la cual se consideran las transiciones. En el gráfico podemos observar cómo cuando hay en la señal moduladora un 1 hay un cambio de fase. En PSK el valor de la señal moduladora está dado por, mientras que la señal portadora vale, en donde BP es el valor pico de la señal portadora y FP es la frecuencia de la señal portadora. La modulación PSK está caracterizada por, donde BT es igual a la multiplicación entre BP y BM. BT es BM por BP coseno de 2pi por la frecuencia de la portadora por la variable T. Luego para BM igual a 1 y BM igual a -1 tenemos las siguientes expresiones de acuerdo a lo anterior. Entre las dos últimas expresiones de BDT existe una diferencia de fase de 180 grados y la señal varía entre dos fases, es por ello que se denomina 2PSK. Se le suele comparar con una llave electrónica controlada por la señal moduladora, la cual conmuta entre la señal portadora y su versión desfasada a 180 grados. Dentro de las ventajas se encuentran la reducción de ruido, fidelidad mejorada del sistema y uso más eficiente de la potencia. Como desventaja está que este tipo de modulación requiere de un gran ancho de banda. Se pueden presentar también problemas de ambigüedad para determinar, por ejemplo, si una señal tiene una fase de 0 o de 180 grados. Modulación MSK. Los sucesivos avances en el campo de la modulación FSK condujeron a desarrollar la modulación MSK, la modulación con la mínima frecuencia de separación posible. Debemos tener en cuenta un valor y es BR, el cual hace referencia a la velocidad de modulación o baud rate. Está
demostrado teóricamente que la modulación con separación de BR sobre 2 es posible, aunque no se puede conseguir con el método BCO que veíamos en la modulación FSK, por lo que para lograr modulaciones MSK es necesario emplear moduladores en cuadratura. El circuito para modular en MSK es más complejo y es aproximadamente como el de la figura. Hay varios y diversos circuitos moduladores de MSK, pero el principio básico es el mismo y es importante comprenderlo. Se puede ver que el circuito modulador es independiente y no está sincronizado con la serie de bits. Sin embargo, la modulación MSK exige que las transiciones de los bits ocurran coincidiendo con un máximo o un cero de la señal senoidal del oscilador. Si se cumplen estas condiciones, la separación entre tonos será de BR medios y el espectro ocupado de aproximadamente 1.5 BR. Es fácil comprender que la modulación se hace sobre una frecuencia que tendrá diferente fase según se module con los bits, puesto que la fase se mantiene constante en cada estado. El resultado son dos tonos separados por la mínima frecuencia posible, tal y como se explica en la teoría. Modulación QAM. La modulación QAM es una forma de modulación digital en donde la información digital está contenida tanto en la amplitud como en la fase de la portadora transmitida. La ecuación para la modulación QAM es la que está mostrada en pantalla y corresponde a la suma de dos señales moduladas en ASK, en este caso AN coseno de omega t más BN seno de omega t, donde omega pues es la frecuencia de la portadora. Las amplitudes de las dos señales A y B toman de forma independiente los valores discretos AN y BN, correspondientes al total de los estados, los cuales denotaremos con la letra P, de la señal moduladora codificada en banda base multinivel, donde P es igual a N por M. Una modulación QAM se puede reducir a la modulación simultánea de amplitud ASK-NM y de fase PSK-NM de una única portadora, pero solo cuando los estados de amplitud ANM y de fase HNM que ésta dispone mantienen con las amplitudes de la portadora originales AN y BN. La modulación QAM se usa principalmente en módems superiores a 2400 baudios por segundo como el ADSL, en muchos sistemas de transmisión de televisión, microondas, satélite, entre otros, y en modulación TCM. La modulación QAM tiene mayor inmunidad al ruido, menor consumo de energía eléctrica, menor costo, mayor capacidad para acarrear grandes cantidades de información respecto a los métodos de modulación analógica, provee transmisiones de mejor calidad, hay mayor compatibilidad con los servicios digitales de datos. Aunque se ha hablado de muchas técnicas principales en la modulación digital, es importante tener en cuenta las demás, ya que dependiendo de la situación podremos utilizar una u otra. Espero que este video les haya ayudado para aclarar todas sus dudas acerca de modulaciones digitales y no olviden tener en cuenta el resto de técnicas.